El individualismo y el colectivismo se encuentran muy presentes hoy en nuestra sociedad, por lo que consultamos a personas que rondaban por nuestro campus, estudiantes y no estudiantes, qué opinan de estos conceptos de manera general y desde sus perspectivas. Elegimos este entorno, ya que quienes estudian hoy viven en un escenario muy distinto al que se encontrarán en un par de años, en alguno de los casos, o que ya lo viven en su día a día. Todo esto para ubicarnos en cómo identificamos el individualismo o el colectivismo en presentes y futuras áreas laborales. Las preguntas que se realizaron en esta entrevista fueron las siguientes. ¿Usted cree que el individualismo o el colectivismo predomina en nuestra sociedad? ¿Qué problema podría identificar de estos conceptos? ¿Recuerda algún caso crítico o específico relacionado a este problema? En su vida laboral, ¿cree usted que algunos de estos conceptos son importantes a la hora de ejercer su labor? ¿Considera que el individualismo o el colectivismo podría afectar de alguna forma en su futuro laboral? Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Primero, ¿cuál es tu nombre? Loreto Calderón. Sí, bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿usted cree que el individualismo o el colectivismo predomina actualmente en nuestra sociedad? Sí, creo que sí. O sea, más que una o la otra, creo que hay una tendencia hacia masificarse, hacia el colectivo, ya no una perspectiva tan individual de las cosas. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el individualismo en el ámbito laboral? Sí, ningún problema. Genial. ¿Tu nombre Francisco Moya, y tu carrera? Ingeniería Civil Ambiental. Genial. En tu futura vida laboral, ¿qué crees que alguno de estos conceptos es importante a la hora de ejercer tu labor? Si es que crees que es importante alguno de estos conceptos. Yo creo que es importante el del grupo. O sea, debería, ya más allá de poder trabajar solo, para que una empresa o un trabajo funcione bien, se necesita que tengas a un compañero o compañera al lado que te ayude a mejorar. Que trabaja en equipo. Sí. ¿Y qué problema podría identificar del colectivismo o el individualismo desde tu perspectiva? ¿Problema que repercute en qué? Cualquiera de estos dos conceptos. Pero que tenga consecuencias en qué ámbito de la vida. O sea, el Como en lo general. Sí, en general el individualismo no ayuda mucho, como lo dice, es redundante, pero es una perspectiva individual y se ve a sí misma, entonces no ayuda mucho a colaborar, a desarrollar redes y todas esas cosas. ¿Y el colectivismo ninguna? Depende, si es que está mal enfocado o el argumento que tenga de base. ¿Usted cree que el individualismo o el colectivismo predomina actualmente en nuestra sociedad? Actualmente yo creo que más el individualismo. ¿Qué problema podrías identificar del colectivismo o el individualismo desde tu perspectiva? El individualismo, por ejemplo, yo veo como un problema grande, sobre todo ahora, hoy en día en la sociedad, que estamos empezando a ignorar e evitar al resto. Como nos centramos muy en nosotros mismos sin ver los problemas que hay más allá. Por ejemplo, se puede hablar a nivel país, nivel local, nivel ciudad o en una misma empresa de trabajo. Contra los mismos estudiantes actualmente en la universidad, que velan más por el propio bien a que el grupal. Claro. Y de la mano con esto, si recuerdas algún caso crítico o específico relacionado a este problema. No, ahora rápidamente no. Bueno, de la mano con esta pregunta, si recuerdas algún caso crítico o específico relacionado a este problema. Bueno, si hablamos a nivel histórico o ya más allá de lo personal, podría ser lo que ocurre actualmente, que sería lo de la misma guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que se está velando más por el hecho de lo que le conviene a la OTAN y a Estados Unidos a ayudar a Ucrania en sí. Vale, me gustó saber. En tu vida laboral, ¿crees que alguno de estos conceptos es importante a la hora de ejercer tu labor? Sí, el colectivo es importante porque se trabaja en equipo, ¿no es cierto? Hay que mantener un buen ambiente, una buena relación con los colegas, que repercute en el desarrollo del trabajo mismo, proyectos, resultados, cohesión, y sí. ¿Crees que el individualismo o el colectivismo podría afectar de alguna forma en tu futuro laboral? Sí,
Ambos. Ambos, creo que ambos me pueden afectar de forma positiva o negativa. Por lo mismo, por las redes que se generan. Y de repente igual es bueno desarrollar ciertos aspectos de forma individual, pero siempre teniendo una retroalimentación del grupo en general. Ahí se complementa. Hola, disculpa, te quería hacer unas preguntas, no sé si tienes tiempo. Sí, Ya. Primero, ¿de qué carrera eres? agronomía. ¿Y tu nombre? Karen Espinosa. Ya, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta sería sobre el individualismo y el ámbito laboral. ¿Usted cree que el individualismo o el colectivismo predomina actualmente en nuestra sociedad? Yo creo que el individualismo sí, en todas partes. A veces la gente piensa que hacer las cosas sola es mejor. Y yo también a veces lo pienso, muchas veces. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, sí, siéntate. Gracias. Bueno, primero, ¿cuál es tu nombre? Juliet Medina, ¿Y qué carrera estudias? medicina veterinaria. Genial. Pero la primera pregunta es si tú crees que el individualismo o el colectivismo predomina actualmente en nuestra sociedad. Sí. ¿De qué forma? Predomina el individualismo. En la forma se puede ver de la manera que todos piensan en sí mismos y nadie quiere ayudar a los demás. Genial. La segunda pregunta es ¿qué problema podrías identificar del colectivismo o el individualismo desde tu perspectiva, de forma general? Lo puedo ver generalmente, sobre todo en la universidad, con los compañeros. Ahí es donde más se ve porque prácticamente uno se trata de salvar a sí mismo y como que el resto no importa. Y bueno, de la mano con esta pregunta es si recuerdas algún caso crítico o específico relacionado a tu problema. No me acuerdo muy bien, pero en realidad eso se ve el día a día, solamente hay que prestar un poco de atención alrededor y lo podemos ver. ¿Qué problemas podría identificar en este caso del colectivismo o individualismo desde tu perspectiva? Que a veces igual es necesario tener la opinión de los demás para ver si vas en la dirección correcta o no. Porque a veces no solo tu mismo pensamiento te puede llevar a lo que está bien o lo que está mal. Bueno, y de la mano con de la pregunta anterior, ¿recuerdas algún caso crítico o específico relacionado a este problema que te haya pasado? La mayoría del tiempo siempre he estado sola, así que es como ya algo normal. Hola, estamos con un compañero de la Universidad Católica de Temuco y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Maxila March. Thank you. La primera pregunta es si tú crees que el individualismo o el colectivismo predomina actualmente en nuestra sociedad. Yo creo que sí, depende de la persona en cuál va a predominar más, cuál le va a dar más importancia. Y en tu futura vida laboral, ¿crees que alguno de estos conceptos es importante a la hora de ejercer tu labor como profesional? Sí, yo creo que la universidad es distinto que después cuando ejerces porque igual necesitas la opinión de tus compañeros para tomar decisiones y no solo llevarte de tu propia opinión. ¿Y crees que el individualismo o el colectivismo podría afectar de alguna forma en tu futuro, cuando trabajes? Sí, creo que sí me podría afectar porque sí, a veces pienso que cuando hago las cosas solas me salen mejor o no pido ayuda de nadie y eso creo que igual podría afectar en algún futuro cuando esté trabajando. ¿Qué problema podrías identificar del colectivismo o el individualismo desde tu perspectiva? Bueno, uno de los problemas que se le puede dar al individualismo es que muchas veces se enfocan tanto en uno mismo que dejan de lado el trabajo en equipo al momento de realizar una labor dentro de su pega o en la universidad. Bueno, de la mano con esta pregunta, si recuerdas algún caso crítico o específico relacionado a este problema. No, en estos momentos no. Vida laboral o en tu futura vida laboral, ¿crees que alguno de estos conceptos es importante a la hora de ejercer tu labor? Sí, sí es importante. Yo creo que en el tema del individualismo, pero no en el tema tan exagerado, sino en la carrera en la que nosotros estamos estudiando sería medicina veterinaria. Individualismo, ¿por qué? Porque es una carrera en donde muchos dicen que tiene un amplio campo laboral, pero en realidad muy pocas personas se preocupan por sus pacientes. Entonces, muchos se están robando a los pacientes entre todo eso, entonces hay que ser como bien aclarados y decir, oye, miren, es mío. Bueno, la siguiente pregunta es si en tu vida laboral, en tu futura vida laboral, ¿crees que alguno de estos conceptos es importante a la hora de ejercer tu labor? Bueno, creo que obviamente sí, sobre todo el tema del colectivismo para poder tener un mejor grupo de trabajo y en la universidad un grupo de estudio para poder realizar de mejor manera los labores y el estudio.
¿Crees que el individualismo o el colectivismo podría afectar de alguna forma tu cultura laboral, ya sea de forma negativa o positiva? El individualismo yo creo porque, como dije anteriormente, actualmente la sociedad está muy metida en su mundo. Está más metida en lo personal y de repente por tus propias ambiciones puedes llegar a perjudicar al otro sin darte cuenta o a veces dándote cuenta que es mucho peor. Relacionado a lo anterior, y es que crees que el individualismo o el colectivismo podría afectar de alguna manera, ya sea positiva o negativa, en tu futuro laboral. Sí, las dos afectan en el futuro. Afectaría mucho acostumbrarse a las dos y siempre hay que tener un equilibrio, porque no podemos ser tampoco tan individualistas, porque nosotros somos seres sociales. Necesitamos convivir con los demás y tampoco podemos acostumbrar a estar siempre conviviendo con los demás porque también uno tiene que aprender a ser independiente. Y por último, ¿crees que el individualismo o el colectivismo podría afectar de alguna forma en tu futura vida laboral, ya sea positiva o negativamente? Bueno, sería casi al contrario de la pregunta anterior, decir que un gran grado de individualismo puede afectar, ya que se va a ver muchas veces tratar de opacar a los demás, en vez de apoyar a que suban todos al mismo nivel dentro de la empresa. Ya, muchísimas gracias. Gracias, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada.